Dramáticas. Dramáticas es un podcast donde dos drama gurús hacen alquimia sin filtro. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Bienvenides A todos ustedes. El día de hoy estamos muy emocionadas porque vamos a hablar acerca de un tema que nos compete y nos compete bien. Y también les compete a muchos que nos están escuchando seguramente. Y a las que no les competa directamente, el tema es maternidad y espiritualidad. Y entonces es muy importante también que aunque no seas mamá, sí estás involucrada en todo esto, porque si no eres mamá y estás involucrada en el ámbito espiritual, holístico, como sea que le quieras decir, que ya dijimos que no sabemos cómo decirle exactamente, que no juzgues, que no... Escuchamos, no juzgamos. Sí, claro, o sea que... Y hasta nos burlamos. Sí, o sea, como que te tengas un poco a saber que si no eres mamá y hay alguien que sí es mamá, entonces no te corresponde como juzgar el por qué está teniendo también un camino espiritual, sí, o por qué está teniendo como ciertos síntomas o decisiones que no tomarías o que no sabes si tomarías tú o que tu mamá no hubiera tomado nunca. Entonces, para no hacernos bolas, Alma, ¿cómo estás? Bien, estoy muy contenta por este episodio porque siento que es un tema súper importante y que podemos, pues, traer a la luz varias como cositas que luego se disparan ahí con la maternidad. Y para mí sí ha sido como una catapulta, o sea, ha sido como esta situación de mi vida en la cual me ha llevado a crecer muchísimo, a madurar, a entender cosas de la vida de mamá, perdóname. Mamá, no debí Mamá, juzgarte. yo no sabía lo que hacía, mamá. Sí. Pero sí, o sea, como mucha claridad en muchas cosas que tal vez antes no puedes o logras entender hasta que estás viviéndolo. Sí. Y que abre procesos también súper fuertes en uno, ¿no? Sí. No sabes qué tanto va a abrir hasta que estás en ese momento. Sí, justo. O sea, y lo que yo quería como empezar compartiéndoles es como, o sea, el concepto de maternidad ha cambiado muchísimo, muchísimo. O sea, y la referencia podrían ser nuestras mamás, ¿no? Sí. O sea, nuestras mamás que vienen como de otra generación completamente. O sea, esa diferencia de cómo se veía la maternidad en el momento de que nuestras mamás pues sí, estaban haciendo este rol. Ahora, o sea, es un mundo de diferencia, o sea, es un mundo interno de diferencia, pero también como todo lo que lo rodea, o sea, tecnológicamente, la demanda social, la era de la información, o sea. Eso, o sea, es que el ahora tener como tantísima información, tantos cursos que te puedes meter de crianza, de mil cosas, y es como, ¿qué hago? O sea, a veces es demasiado, ¿no? O sea, abruma que haya tantísima información y que digas, o sea, sí quiero hacerlo lo mejor que puedo, pero luego entras como en esto de ya no sé para dónde, ¿no? O sea, con tanto que hay. Sí, o sea, creo que es un arma de dos filos, o sea, puede ser útil, pero también puede ser demasiado, que creo que es como este tema, ¿no? O sea, ¿cómo tomas tu maternidad? Porque además es bien importante saber que es diferente para cada una, o sea, así como, por ejemplo, o sea, mi maternidad empezó a los 26 años. Bien chiquita. Entonces, o sea, pero hay muchas más chiquitas, o sea, hay quien entra a los 20 o hasta menos, hay quien entra hasta los 45, o sea, también tenemos que entender que la diferente edad, y no solo la edad, sino la diferente etapa de tu vida en la yo creo que es esa la maternidad. O sea, yo 100% creo que eso es el tema de en qué momento te toca entrar ahí, que nunca estás listo. Nunca es el momento correcto, nunca es como, ay, todo está maravilloso, ahora sí vamos a tener hijos. No, o sea, nunca llega así. Entonces, y en mi caso fue como, hoy no podemos, ¿qué hacemos por aquí, por allá? O sea, adoptamos in vitro, tratamiento, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿de dónde? Y cuando ya fue que tuvimos a nuestro hijo, fue también como otra bola de situaciones que dices, ¿cómo? ¿Qué es esto? Esto no me lo habían contado. ¿Qué es esto? ¿Y por qué? ¿Nunca me dijeron que esto era la maternidad? Sí, fíjate que eso es algo que quiero entrar como más profundo porque aunque tengamos, o sea, aunque haya una era de información y aunque haya como ya muchos videos, incluso reels, o sea, que son podcast, todo, hay de todo. Sí, yo creo que no se ha dicho lo suficiente y no se va a poder decir todo porque cada uno lo vive de diferente forma, en diferente etapa de la vida, pero también creo que, o sea,
sí o sí hemos romantizado la maternidad y siento que eso viene de nuestras mamás y de las abuelas. O sea, sí se ha romantizado la maternidad, totalmente, o sea. Sí, yo creo que ahí hay una cosa que dijiste así súper importante, lo de las mamás y las abuelas. Y antes eran tiempos en los que las mamás y las abuelas te ayudan a criar a los hijos. Y ahora las mamás y las abuelas ya tienen carreras o ya tienen otras cuestiones en la vida que ya no es como 100% se dedican como a ayudar a esta crianza de los hijos que van saliendo en la familia, ¿no? O sea, esto ya ha ido cambiando mucho. Y también esta parte en la que ya te fuiste a vivir a otro lado, ya tu familia se fue para acá y tú estás allá. Entonces es como una serie de cosas que se han dado en estos tiempos diferentes, en las que a veces sí es solitario maternar y si no tienes como una red de apoyo, ya sean amigas, tu mamá, tu abuelita, lo que sea, si no tienes esa red, o sea, sí se vuelve bien complicado. Sí, tienes mucha razón. Respecto a eso, pues una parte del trabajo que yo hago es dedicarme como a las ceremonias ancestrales. Y cuando hacemos esta ceremonia de cuando un bebé va a nacer, o sea, yo siempre les digo, o sea, qué importante sería que la mamá sienta que esa celebración es para ella. Porque al final de cuentas, cuando vas a maternar, como dijiste, o sea, se puede volver un camino muy solitario. Sí. Y entonces, qué importante sería que la mamá se dé cuenta que cuando está en ese círculo o en esa ceremonia, o sea, realmente esas mujeres que están ahí sean su contención real. Y a lo que me refiero es contención real para que si después del parto estás muy cansada, alguien de ese círculo te ayude a dormir a bebé. Si estás como muy cansada para preparar la comida, que alguien, y eso pasaba antes, o sea, en la época de nuestras abuelas, las vecinas y eso le llevaban. Todos se encargaban, sí. Le llevaban comida a la recién mamá y así, porque al final eso sería contener a una mujer y no dejarla como sola en el camino de la maternidad, porque además, tú y yo sabemos que cuando somos mamás primerizas, realmente no sabes mucho. No sabes nada. Y a eso yo creo que me refiero como esta parte de que ahora entendemos a nuestras mamás, ¿no? Sí. Nos dieron lo que pudieron, cuando pudieron. Con los herramientas que tuvieron, sí. Entonces, pues ahora sí como que se vuelve muy una energía de empatizar con nuestras mamás. Justo. Y también como esta parte de no maternar solas, o sea, se escucha muy bello y romántico, pero sí es un mensaje que queremos decir, o sea, no dejen a una mamá sola. Y pidan ayuda, o sea, sí, también. Esa es otra de las cosas, ¿no? De que no sabemos pedir ayuda, no estamos así como en esta disposición de decir, ay, échame la mano aquí o tráeme acá. Y de verdad que son momentos en los que si no te ahogas en un vaso de agua, y es bien importante tener como a gente que te pueda dar ese apoyo, porque si no, las hormonas te vuelven loca. Sí. Y también eso, tienes razón, entraste a un punto súper importante, porque a veces, o sea, no sabemos decir, realmente me siento muy triste. O sea, ya temas más profundos, por ejemplo, estas depresiones postparto y así, que en mi caso sí sucedió. Si es como, no te atreves a decir, de verdad, no estoy pudiendo. No estoy pudiendo con el día a día, necesito ayuda. Y creo que porque, o sea, regularmente pensamos que el ser mamá es como algo muy positivo. Y sí lo es, pero hay que explicárselo a nuestras hormonas. O sea, el tema hormonal que viene después de eso es todo un tema, o sea, de sentirte cansada, tus órganos se están reacomodando, tienes que saber cómo amamantar a un bebé si es que así lo decidiste, o sea, es todo un tema y a veces el que tú aceptes y decir, ¿sabes qué? No estoy pudiendo con esto. No estoy pudiendo. Y aunque es un momento feliz que llegue tu hijo o tu hija, o sea, sí es importante que podamos decir, hey, necesito ayuda. Sí. Sí, porque a veces hasta con que tengas la ayuda del papá, a veces ni siquiera es suficiente, ¿no? O sea, porque el que lo vivan como hombres, yo creo que sí cambia algo ahí. La mujer trae otro instinto, trae el tema hormonal que ellos no entienden, por ejemplo. No sé, a mí me pasó que yo cuando tuve a mi hijo, fue la cosa así, entré al hospital, yo toda chaineada, divina, porque yo iba a tener cesárea, entonces una amiga que tuvo así parto natural me decía, de amiga, aprovecha que puedes entrar con toda la dignidad. Y entonces yo aproveché. Y llegué muy bien, pero salí y gripa horrible a todo lo que da, con una cortada, imagínate la cesárea, yo así de que no quería ni estornudar. Y luego la leche no me bajaba.
Y yo, pues sin saber, y yo así de la liga de la leche, ayúdenme por favor. O sea, de verdad, todas las herramientas que podía en ese momento las hice, me apoyé con mi mamá un chorro, tenía una enfermera que me ayudaba para la noche, eso sí fue así como algo que a mí me cambió muchísimo el poder, ¿no? El poder. Con eso de las noches para mí era terrible. Pero la lactancia, qué cosa tan horrible. Mi bebé nunca se quería pegar, o sea, siempre era un tema de pelear con él. Okay. Y un mes peleando y mi esposo un día me dijo ¿sabes qué? Ya. O sea, ya vas a entrar en una depresión, porque yo así de que lloraba porque no le podía dar de comer a mi bebé. Pues es que sentía como no estoy pudiendo. Entonces tuve que soltar. Sí. Y para mí fue así como súper fuerte el decir como yo no puedo alimentar a mi bebé. Uf, sí, es fuertísimo. Me imagino, es fuertísimo. Sí, entonces como que esa etapa sí la sentía muy abrumante en ese sentido de que no estaba pudiendo alimentar al niño y era como, pues, es mi responsabilidad, ¿no? O sea, era como un peso muy, muy, muy grande. Sí, claro, porque ahí vienen las exigencias de la maternidad, no, y luego, tantas ideas. En todos lados te preguntan ¿y amamantaste? ¿Y cuánto tiempo? Y así como con este tono de, te estoy juzgando un poco. Ajá, sí. O bueno, yo así lo sentía, yo como, sí. Pues solo de un mes, ¿sabes? O sea, era como... Entonces, ese tema, sobre todo para mí, fue como súper fuerte. Ya de ahí, como que ya le fui agarrando la onda un poco más, pero el tema de la lactancia en mi historia personal sí fue así como algo que dije, qué horror. Y aunque muchos lo disfrutan muchísimo porque es esta parte como de conexión con el bebé, sí. O sea, para mí fue todo lo contrario. Y yo decía, no puede ser. Okay. Sí, y a eso vamos con que, o sea, cada maternidad es diferente. Y en esta era como que se intenta como unificar el concepto y yo creo que no es tan justo. O sea, no es tan justo para ninguna mujer que lo viva y para ninguna mujer que lo vaya a vivir, porque sin duda, o sea, lo que queremos hacer es como decirles que funciona diferente para cada una, que obviamente va a tener retos y creo que es el momento en el que se enlaza con esta parte de la espiritualidad. O sea, creo que es un camino muy personal, así como tu camino espiritual es muy personal, va a aparecer como ya lo habíamos dicho en el anterior capítulo, o sea, en el momento y en la etapa justa para ti. Y creo que la maternidad sí es un parteaguas para saber si te vas muy para abajo o qué haces con esa crisis. ¿Qué haces con esa catarsis que vives? Porque tengo muchas amigas parteras y ellas dicen que en un parto se da a luz a alguien, pero la mamá muere. Una parte de la mamá muere. O sea, tú no vas a volver a regresar a ser la misma mujer que eras. O sea, vas a tener que transitar por un camino de reencontrarte y de hacerte renacer también. Como el ave fénix, amiga, de las cenizas. Cuando yo lo escuché fue muy fuerte y en el momento en el que estás pariendo, es como, de verdad se siente, o sea, es como, no entiendes qué está pasando energéticamente dentro de ti, pero si estás dando a luz y te estás despidiendo de ti. Entonces, muchos de los procesos que pasamos post, dar a luz y toda esa como, esa lluvia de hormonas y ese desajuste de hormonas, también tiene que ver con las emociones que a veces uno no trabaja. Claro. Y es que, o sea, yo tengo varias amigas que dicen, es que ¿cuándo voy a regresar a ser lo que era? Pues nunca. No vamos a regresar. Pero es que aunque no seas mamá, nunca puedes ser lo que eras, o sea, es parte de la evolución. Pero bueno, en esa parte que dices de desarmarte y volverte a armar, y luego estos temas espirituales, o sea, yo no tenía conciencia de muchas cosas en ese entonces, y luego decía como, ay no, y luego tuve cesárea, ay no, y luego no le hice el método ¿cómo se llama? El que le das todo como entero. Ah, sí. O sea, yo me quedé con el de las papillas, o sea, a mí no me tocó toda esa parte como de dale el brócoli. De que lo despedace. Y entonces yo así de ya lo eché a perder, ¿sabes? O sea, ya desde ahí. Tener sensaciones con la comida. No, y la microbiota, porque no pasó por el canal. O sea, muchas cosas que no estamos ni enteradas. Sí. Sobre todo siendo la mamá primeriza. Sí. Y es que aunque tuvieras todas, ¿cuál ocupas? O sea, es un solo ser. No puedes ocupar los 300 videos y las 300 teorías en un solo ser. Exacto. O sea, ahí vas a tener que utilizar tu intuición. Sí, justo.
Y entonces sí es como esos pequeños como tips, ¿no? O sea, te vas a tener que reconstruir, sí o sí. O sea, si lo quieres aceptar, bien. Si no lo quieres aceptar, también. Pero sí te vas a tener que reconstruir. ¿Qué vas a hacer con la reconstrucción? ¿Y qué vas a tener? O sea, vas a tener que usar tu instinto en tu bebé. Entonces, si ya estás utilizando tu instinto en bebé, puedes empezar a utilizar tu instinto en las otras cosas que pasen en la vida. Justo, creo que para mí fue como esa conexión de, a ver, me tengo que encargar de un ser humano que no soy yo, y todavía yo no me sé hacer cargo de mí, y es como, sí, primero, como lo que te decía el otro día, ¿no? De que en el avión, primero la mascarilla, te la pones tú y luego se la pones al niño. totalmente. Entonces, aprende tú a conocerte, a abrir estos espacios si quieres de conciencia de espiritualidad, pero desde un lugar sin culpa, porque a veces sí hay que dedicarle tiempo y tienes un hijo y dices, pero ¿cómo empato las dos cosas? Se vuelve muy complicado porque pues a veces también dices, bueno, me está gustando esto y lo quiero estudiar y te haces como ideales de cosas y es como, no, pero soy mamá. Y es súper fuerte como decir, sí, voy a dar el paso y lo voy a hacer, aunque le quite tantito de tiempo a la criatura, pero como el atreverte justo a poner eso ahí, ya cambia, ¿no? Sí, es fuertísimo. Siento que es eso que dijiste. O sea, para mí, en mi caso, yo ya tenía un proceso mucho tiempo antes como de entrar a estas herramientas espirituales, a meditar, a hacer retiros de yoga y meditaciones y así. Y yo creía que todo este proceso, o sea, antes de ser mamá iba a ser como casi para iluminarme. Ilusa yo, ¿no? Y cuando me volví mamá dije, híjole, era para esto. O sea, no que todo mi proceso fuera para ser mamá, porque lo que queremos dejarles en este capítulo es decirles que además de mamás, somos mujeres. Y una maestra, una chamana siempre me decía, una mujer debe de primero recordarse mujer. Después, si decidió tener un compañero, necesita recordar que es compañera de vida. O sea, que también tiene ese rol. Y el tercero es ser mamá. Y aunque la sociedad nos diga, si eres mamá, primero mamá y luego mamá y luego mamá, o sea, la chamana decía que si perdemos este equilibrio entre primero recordarte a ti, priorizarte a ti, luego recordar como un sistema familiar o sistema de pareja, si tienes pareja, o sea, recordar eso va a hacer que no se desequilibre la balanza entre tu relación de pareja y tu relación de mamá o papá. Sí. Y la tercera, o sea, que recuerdes que eres mamá. Entonces, me parece muy padre como lo que me enseñó esta chamana, porque es como, sí, claro, todo tiene como un proceso, y si tú olvidas el que tenías a una mujer y que eres una mujer, entonces es todo un tema. Entonces, para mí, fue como, híjole, todo lo que aprendí ahora lo puedo utilizar siendo mamá. Pero, como dijiste, Alma, quiero más. O sea, no aprendí, o sea, no solo lo aprendí y lo aplico y ya, sino estoy ávida de seguir teniendo un crecimiento espiritual. Quiero seguir probando como las herramientas y seguir como escuchando a mi voz interna que dice, quiero entrar más en mi espíritu y entrar más como en poder ayudar y así. Sí. Entonces, a eso va como este capítulo de que, por favor, no juzgues a una mujer si además de ser mamá quiere hacer algo con su vida. Y puede ser profesionalmente si no tiene nada que ver con la parte espiritual, pero no la juzgues por querer ser y buscar más que solo ser mamá y solo ser mamá, que ya es mucho. Entonces creo que es bien importante que también la maternidad te ayude a despertar este tema de que, híjole, estoy sintiendo más, me voy a reconstruir, entonces tengo que ir a sanarme, tengo que ir a rascar allá atrás. Y es bien raro, ¿no? O sea, eres mamá, pero empiezas a rascar en la historia de mamá y de abuela. Y entonces vienen todas estas herramientas como constelaciones familiares, terapias de regresión. Las hay mil, y por donde quieras, es como llegar al mismo camino. Sí. O sea, eso es muy chistoso también cuando estás buscando estas herramientas y que te estás armando de cosas y al final te das cuenta que todo va hacia el mismo lugar, que es la presencia y es vivir desde el ser y es como encaminar a nuestros hijos justo a eso mismo, ¿no? A que ellos vivan su misma esencia, a que sean ellos y que tú los puedas empoderar desde ahí y no los quieras como moldear de cierta forma como te enseñaron o como la sociedad está puesta para. Entonces,
creo que ese es el gran tema de la maternidad al cual tenemos como que llegar todos y poder crear estas generaciones que estén contentos de ser ellos mismos, ¿no? Y que no sea como, ay, no, estoy súper frustrado porque no logré esto, porque no pude desarrollarme en este aspecto. Cuando son llamados del alma, al final de cuentas, el alma nos está llamando con nuestros gustos, nos está diciendo, por aquí es, por allá, cuando algo nos despierta interés, cuando algo nos llama la atención, hay que hacerle caso, hay que ir hacia ahí y que nosotros podamos con nuestros hijos impulsarlos a que hagan eso, creo que va a lograr que tengamos unas generaciones pues bien potentes. Sí, que creo que también no, o sea, nada es coincidencia y esta parte del que, o sea, yo sí creo que estos hijos o esta frase de es que los niños ya vienen con otro chip, o sea, y si vienen revolucionados. Y vienen revolucionados y yo, o sea, fervientemente creo que vienen de una generación que viene a ser semilla de una nueva forma de vivir. Entonces creo que ellos también nos aportan como, y la maternidad nos aporta como, híjole, con el ejemplo, o sea, solo verlos a ellos y como dijiste, Ana, muy bien lo dijiste, como el sabernos guías, pero no tomar como eso de que soy tu papá o soy tu mamá y es como yo digo, y yo como yo pienso, porque justo nos podemos equivocar muchísimo como papás. Sí. Y el poderlo como abrazar y decir, sí, pues sí, la riego yo de vez en cuando también. Sí. Y que tus hijos puedan ver eso en ti, que digas, oye, ¿sabes qué? Aquí la regué. Sí. O sea, para mí creo que es algo súper importante en mi maternidad específicamente, el que yo pueda equivocarme y decirle a mi hijo, oye, ¿sabes qué? Aquí mamá se desbordó, aquí mamá se enojó, discúlpame. Sí. Y que él pueda como decir, ok, mi mamá se equivoca. Claro. Sí, yo también, por ejemplo, en mi caso es como de, es que mamá me dice así, pero es que los adultos ya lo saben todo y yo, no. No, mi hijo, no. O sea, y digo, y la verdad es que yo todavía estoy trabajando con mis emociones. Justo. Sí, yo todavía estoy trabajando en cómo regular mi ira. Yo todavía estoy trabajando en cómo regular las sensaciones que tengo a veces de la vida. Y lo único que quiero es como decirte que me puedo equivocar. Y justo, o sea, siento que les hace mucho bien escuchar de, ¿sabes qué? Hoy mamá se equivocó. Hoy mamá estuvo cansada. Hoy papá estuvo cansado. Y como que yo le digo, se me está agotando las líneas de paciencia. Entonces, saber que sí, el cansancio te va a llegar como a bajar tus niveles de paciencia. Y siento que eso es aprender. Eso me parece, tengo una amiga que dice que ella se dedica como mucha parte como de ciencia y tiene su maestría. Y ella dice que su doctorado es ser mamá. Sí, claro. Y que es un doctorado muy importante y que todo el tiempo está aprendiendo. Y creo que sí, o sea, sí, todo el tiempo estás aprendiendo. Y ellos mismos, o sea, nuestros hijos nos regresan. Sí. Y nos vuelven a colocar en presencia, que creo que es algo que he aprendido mucho con mi hija, que es como ella me lleva a la presencia absoluta. O sea, ella está jugando y está jugando. Ella está comiendo y, bueno, mientras más crece va perdiendo un poquito el enfoque, pero o sea, siento que ella me muestra cómo es la vida en presencia. Nos muestran el camino de regreso, ¿no? Sí. O sea, como a lo que hay que volver. Sí. Porque creo que eso es algo que yo también he aprendido mucho con mi hijo, el volver a ser esta niña que se sorprende con la vida, que ve la vida con otros ojos, como con una ilusión y una esperanza diferente a la que tenemos los adultos, y mucho más en presencia, justo como lo dices. Creo que también ellos son nuestros grandes maestros. Nosotros no tenemos nada que enseñarles a ellos son los que nos vienen a enseñar justamente. Y creo que también el poder empatizar a veces y bajarnos a su nivel nos hace mucho bien. Sí, la verdad es que sí. O sea, por ejemplo, a mí en el tema de ser mamá, o sea, a veces me costaba mucho trabajo llegar al juego. Y entonces creo que también te muestran las heridas que traes bien profundas. O sea, yo recordé que era como, o sea, y mi hermano me dijo, oye, pero si tú y yo jugábamos súper bien, ¿no? Entonces, dándole y rascándole en alguna terapia, de que no recuerdo en este momento cuál, recordé que a mí siempre escuchaba a los adultos decir, es que no es un juego. Y yo todavía me cacho, les prometo me cacho diciendo, es que no es un juego o no estoy jugando. Es como que esas heridas se vuelven a aparecer ahí, es como, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, ¿le vas a repetir lo mismo a tu hija de que no es un juego? Entonces le tuve que decir que
a veces los adultos olvidamos cómo jugar. Sí. Y que jugar es una parte muy importante de la vida. Y estoy leyendo justo un libro que dice que a veces como hemos desvalorizado el poder de la imaginación. Uh-huh. Y que de la imaginación nació todo. Sí. O sea, tuvo que haberse alguien imaginado que iba a poder crear algo para que después eso pudiera ser posible. Sí. Entonces, siento que ellos todo el tiempo están como mandándonos estos mensajes de regresarnos a la esencia. Uh-huh. Y entonces, o sea, creo que lo que sigue respecto a este tema es justo algo que dijiste hace rato, que es como poder dejarnos a nosotras mamás decir, dejemos la culpa. Sí. O sea, si ya te está despertando algo, si puedes ocupar como este impulso que te da la maternidad para tomar un camino de conciencia, entonces tómalo. Sí, yo he llegado a grandes conclusiones últimamente que digo, por una parte, no puedo controlar todo. O sea, sí, yo quisiera controlar todo con respecto a la vida de mi hijo y llevarlo sobre cojines para que él no sufra, pero es imposible, ¿no? Sí. O sea, de algo se va a traumar, algo no le va a parecer de lo que yo haga, y justo es como hacer las paces con esa idea y decir, voy a hacer lo que puedo, o sea, con lo que tengo, así como nuestros papás que con lo que pudieron. Sí. Nosotros igual, con lo que tenemos, es como, no hay más. O sea, él como alma decidió también llegar a esta familia y entrarle a este viaje y tener ciertos aprendizajes conmigo y con su papá y con la gente que nos rodea. Entonces, pues no está en nuestro control, simplemente podemos más bien como esa parte de impulsar a que ellos vivan desde su esencia, sí, que sean como estas almitas puras de cómo vienen, no tratárselos de mover tanto, sino como tratar de llevarlos por ahí y acompañarlos, o sea, hacer unos guías y acompañarlos, sí, pero no decirles, va así y vas a, o sea, no, sin como ese control de, esto va a ser de esta manera y poder como uno fluir también en lo que ellos van necesitando y van queriendo, ¿no? Que eso si lo ves como una experiencia espiritual, es completamente ego. O sea, es completamente ego decir, es que yo sé más porque soy más grande. Claro. Es que yo sé más porque soy la mamá. Uh-huh. O sea, no quiere decir que los abandones y no los guíes, no, pero o sea, como cuando existe un regaño es como, es que yo soy la mamá. Entonces, uh-huh, es completamente el ego hablando. Y si tú lo ves como una experiencia... Porque yo lo digo. Ajá, es como en la experiencia de conciencia es ego puro. Uh-huh. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu ego? No, aparte, a ver, México, ¿no? Ubiquémonos. O sea, la mamá sacrificada que lo da todo por sus hijos. Ese es como lo cultural que conocemos en el rol de las mamás. Creo que nuestras generaciones están así como un... bueno, ya están desconectándose, sí, de ahí. Todavía pero todavía nos tocó como ese rollo sacrificado de yo soy la mamá que da todo por sus hijos y así como... Todavía hay cosas, porque por ejemplo, en mi caso, o sea, de que me gusta mucho viajar y así, uh-huh, o sea, si tú, o sea, en el momento en el que, por ejemplo, yo viajé sola, o sea, fue como... Claro, juzgadísima. ¿Cómo osas entonces sí dejar a tu hija? ¿Cómo? ¿Y tu hija y tu marido? Ajá. No, la hija y el marido. ¿Dónde ha estado? Entonces creo que esos toques todavía están bien presentes en la sociedad, ¿eh? Y es como, no, pues, o por ejemplo, voy a ir como a un retiro de yoga. ¿Cómo vas a priorizar el hacer yoga y meditar? O sea, sí, pero ¿cómo? ¿Vas a dejar un fin de semana completo a tu hija? Y es como, a ver. O sea, sí, y todo ese respaldo, toda esa contención de la que hablábamos, o sea, ¿cómo? ¿Nada más es para el baby shower y las fotos? Sí. O sea, ¿de qué están hablando? O sea, porque uh-huh, vamos a ponernos directos. Y es como, ¿ok? ¿Y la familia qué es entonces? Y no es como que sea una obligación. Y regularmente en mi caso, o sea, mis papás, de verdad, o sea, lo hacen espectacular. Pero, o sea, es como esas voces de afuera, de que, o sea, ¿cómo? Pero tú en un retiro, o sea, como... Eres mamá. Uh-huh. Sí, claro, pero también soy mujer. Y sí, claro que esas mismas herramientas, si me ayudan a mí, tendré una maternidad con más felicidad, con más plenitud. El que yo tenga unos momentos o el que tengamos momentos de espacio solo para nosotras, uh-huh, ayuda muchísimo a nivel pareja, a nivel mamá y como pues, ayuda te recarga, güey. Claro. O sea, estás como a veces tan saturada, abrumada por todo este rollo de la maternidad y de
llevar una casa porque literal conlleva demasiadas cosas. Y aunque tengas toda la ayuda del mundo y así, se vuelve como pesado en algún punto si no lo sabes llevar y si no tienes estas herramientas de las cuales apoyarte y de las cuales como desfogar tantito ahí y tener la amiga para irte a echar la plática, tener la amiga para irte o si te quieres ir tú sola al viaje, te vas tú sola, pero que no carguemos con esa culpa de hacer cosas por nosotros, porque cuando tú tienes una mamá equilibrada, lo tienes todo. O sea, de verdad, eso es lo que se necesita, que la mamá esté equilibrada para poder dar lo mejor de sí y poder tomar como muy buenas decisiones con respecto a la crianza de los hijos y a no mandar a volar al marido. Sí, que ese ya será otro tema. Ese ya es otro tema para podcast. Para indagar. Pero sí, o sea, sí creo que necesitamos de esos espacios y que también socialmente necesitan, si tú no estás viviendo una maternidad, pero sí estás viviendo un despertar, necesitas saber que también hay que parar de juzgar, hay que parar de decir, o sea, por ejemplo, si tú te encuentras en un retiro y de repente una mamá no le está haciendo fácil como entrar en meditación y así porque está pensando en sus hijos, o sea, en lugar de juzgar, empatiza porque todos tenemos o tuvimos mamá. Y entonces es muy importante que socialmente también agreguemos a esta energía como de empatía y de decir, pues, o sea, yo no quiero ser mamá, por ejemplo, ¿no? O sea, que no quiero ser mamá y que lo tengas... Que esa es otra muy válida, O sea, yo veo estas generaciones como ya más libres de poder decir, no voy a tener hijos, y está increíble que lo puedan sostener sin irse con el rollo social de tengo que tener hijos, tengo que formar una familia, porque es lo que sigue, ¿no? Digo, yo siento que yo sí caí mucho ahí en estos pasos. Ok, como lo que sigue. De lo que sigue en la vida, y por ahí pues la regué varias veces. Okay. Entonces, ahora que lo veo hacia atrás y veo estas generaciones más libres, digo, pues qué maravilla que sí pudieron como quedarse con sus ideas y no irse con la borregada de lo que tiene el deber ser, ¿no? Sí, y qué padre si es auténtico, pero no te vuelvas hater de niños, por favor, porque fuiste un niño. En aviones, sobre todo en aviones. En todos lados, en restaurantes así. O sea, si ya decidiste, está perfecto, si viene desde lo auténtico está bien, pero no te vuelvas hater de niños. Y no te vuelvas hater de quien sí decidió tener hijos. Papás o mamás que sí decidimos, o sea, tomar ese rol. Pues no lo hagas, mejor empatiza, porque todos tuvimos y venimos de una mamá y de un papá. Entonces, aunque no lo vivas, no lo juzgues. Y realmente abre tu mente, si estás ya en este tema de conciencia y despertar, abre tu mente y permítete como saber de dónde viene esa molestia. ¿Por qué te molesta que una mamá pueda ir a un retiro, a una clase, a un viaje? O sea, ¿qué hay dentro de ti? Y ve muchísimo más profundo de qué te está moviendo el tema de la maternidad, de la paternidad y que esté mezclado con esta parte del espíritu. Tiene todo que ver contigo, al final de cuentas. Sí. Ni siquiera tiene que ver con el otro, ¿no? Al final de cuentas está ahí moviéndote porque es algo que tú traes cargando, es una heridita, como bien dices, o es algo que te toca chambearle y pues eso justo también hay que enseñarle a nuestros hijos a gestionar, o sea, y como dijiste hace rato que yo dije, sí, totalmente, que yo también le digo mucho a mi hijo yo también estoy aprendiendo a controlar mis emociones. Sí. Yo también estoy aprendiendo que soy hipersensible. Yo también estoy aprendiendo muchas cosas de mí a la par contigo, mi amor. Y es como, estamos en esto juntos. Y creo que es bien válido. O sea, bueno, no sé cómo se siente porque, o sea, en la generación en la que crecimos cuando éramos chiquitos, pues los papás era como, pues eran el ejemplo y así. Y no estamos diciendo que no seamos ahora el ejemplo, pero creo que sí es o sea, es más bello decir, yo también estoy aprendiendo. Es que ahí te va. Nosotros crecimos en unas generaciones que nos tocaba como ver hacia arriba. Y creo que estamos en una en la que ya nos vemos como iguales, que justo somos iguales. Es polémico, aunque tenemos más conocimiento por la edad, pero estamos en la misma igualdad de circunstancias. Y además la sociedad se dividía siempre en jerarquías. Es como los niños aparte, siempre lo hacían como los niños aparte, los niños en otra mesa, o sea, los niños
no opinan, los niños esto y el otro. Pero creo que mientras más podamos como hacerlos sentir que estamos en el mismo nivel, ellos igual van a quitarse de todas estas heridas como de decir, no, a ver, yo también lo que opino tiene el mismo peso que mi mamá, ¿no? Sí, claro. Que mis ideas son igual de valiosas, que yo soy igual de valioso que Sí, mi mamá, exacto. ¿no? Sí, que a eso, cuidado, no desequilibrarlo, como con esta parte de en las terapias de constelaciones familiares, siempre se dice que hay que tener claro un orden. Por ejemplo, o sea, en el caso, hay una frase muy importante que me gusta mucho y que siento que le hace sentir bien a mi hija, cuando yo le digo, yo soy tu mamá y tú eres la hija y yo me encargo. Porque para ellos sí es importante saber que tú te encargas. Claro. O sea, que ellas no tienen la responsabilidad de tomar decisiones, que ellos no tienen la responsabilidad de cargar contigo ni con nada. O sea, creo que sí es importante, o sea, como que esta relación sea o sea, como de que mi voz sí importa, sí puedo ser escuchado, sí puedo dar ideas, pero que ellos siempre sepan que tú eres la o el que se encarga. Eso les da mucha paz, mucha tranquilidad y creo que como que al final estamos revolucionando la forma en cómo maternar y como para irle como dando cierre, esta parte creo que, o sea, en nuestros casos muy personales o en mi caso muy personal, yo he encontrado un espacio, o sea, un espacio para seguir trabajando en mi espíritu. Por ejemplo, o sea, siempre que mi hija se duerme, yo encuentro un espacio para trabajar, por ejemplo, para dar clases o sesiones por Zoom, o para hacer círculos de mujeres, o para sacarme una carta de un oráculo, o por ejemplo, he como compartido el gusto con mi hija de los cuarzos. O sea, como que siempre hay espacios si tú quieres. Y no necesitas hacer un espacio de una semana, de un retiro, no. O sea, si tú de verdad estás como comprometida con tu proceso y como con este crecimiento y esta conciencia y quieres ayudar y compartir también a los demás, encuentre esos espacios válidos para hacer lo que te gusta y lo que puede ayudar e impactar también allá afuera. Créatelos, porque creo que también eso es otra cosa. Yo que no vengo de una familia que esté como muy en contacto con esta parte espiritual y de conciencia y bla, 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 y que está bien, o sea, cada quien respetamos las ideas de todos, y yo que he estado como trabajando mucho con estas cosas, es como hacérselos también a los niños como que es algo del día a día, ¿no? Y crearte tú tus espacios en tu día para que, no sé, yo decía en un inicio, es que ojalá este tipo de espacios los tuviera todos los días en mi vida. Ajá. Y entonces me los empecé a hacer. ¿No? O sea, hasta la copaleada, te aprendía la velita, con cerillo, porque con eso no. Sí, eso. Sí. O sea, como que todo esto es que empieza, así es. El cuarcito, ya me colgué uno, y así como que vas empezando y ya empiezas a crear como ritualitos o rutinas en tu vida que en el día a día tus hijos también los ven y es como, ¿por qué haces esto, mamá? Y entonces ya les empiezas a explicar. Y también ellos empezar a conectar con esa parte espiritual. Está lindo, que la vayan entendiendo, que sepan que es parte de la vida, que no está nada más como en lo invisible, sino que también es parte de lo que somos, ¿no? Sí, creo que está increíble como esa forma, sí, de compartirlo con ellos, de hacernos estos espacios y de que no te juzgues. No te juzgues porque el autojuicio, supongo que fuera culpas. Ajá, es el más fuerte y también en un proceso de conciencia es de baja frecuencia, o sea, sí te puede dar como en la torre esta parte de traer culpa y de cargarla. O sea, hay como un medidor, ¿no? Así de emociones, no sé si lo has visto, que es con colores. Y de las más densas es la culpa. Sí. Y es a la que estamos más expuestos porque todo en la sociedad es culpa. Culpa de todo, con la religión, con la educación, con la política, con todo, nos hacen verlo como hay una culpa detrás. Sí. Nos quieren llevar como ahí, entonces no hay que dejarnos. Yo desde chiquita le decía a mi hija, o sea, les voy a contar que siempre le decía, es que mi amor, la culpa no existe. O sea, la inventaron humanos que querían que se bajara tu energía. Y así, ¿no? ¿Qué te decía? O sea, era como que al principio así, ¿no? Y ahora es como, o sea, conforme ha ido creciendo, es como que escucha que alguien dice culpa y dice, nosotros no creemos en la culpa. Mi vida, o sea, ya es parte de su vocabulario. Ah, sí, claro, o sea, como de que no, y es que realmente, o sea, creamos como este concepto que entonces todos creen y entonces todos comienzan a ejecutar.
cómo es que la culpa, y bueno, nos podemos ir a temas religiosos, como temas sociales, como temas de género. Entonces, o sea, qué importante es de repente reprogramar palabras o reprogramar conceptos. A mí eso me encanta, sobre todo en esta parte como de diseño humano, he aprendido muchísimo de eso, que es quítale el peso negativo a las palabras. Sí, o sea, quítaselo. Es una palabra, ser egoísta tampoco está mal, o sea, como el poder saber que las palabras tienen una dualidad, ¿no? Y que no siempre es malo y que no está como tampoco incorrecto ser de ciertas formas. Y entonces ya desde ahí te empiezan a cambiar muchísimos conceptos. Sí, y creo que ligándole al tema de maternidad es buenísimo como decir, vamos a replantearnos las palabras. Empecemos por esta familia, porque así es. O sea, primero tienes que empezar por ti, luego por tu núcleo chiquito. Y ya vemos después tu hijo o tu hija qué hace con eso. Sí. Pero al menos hay que cuestionarnos. O sea, ¿qué significa la palabra? ¿De dónde viene? Como estas cosas, y los vamos a guiar a un mundo donde puedan preguntarse y donde puedan como reprogramar estas palabras que a veces tienen un peso y han tenido peso, sobre todo en este tema de la maternidad y también en el tema de la espiritualidad. En el woo-woo. Entonces, sí es cierto. Cerramos con esto y pues bueno, espero se hayan identificado con varias cosas de las que estuvimos platicando aquí. Estamos también nosotros como descubriéndolo. Todavía no lo tenemos en claro, pero bueno, estamos en esas y seguramente saldrán más temas con respecto a los hijos y la crianza. Sí. Pero bueno, por lo pronto esto es todo y estamos en Dharmáticas Podcast en Instagram. En Instagram, en TikTok, en nuestro canal de YouTube. Y no sé cómo se olvide, ahí que aparezcan en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escucharnos, Dharmáticas, Dharmáticos, Dharmátiques. Muchas gracias, y aunque no seas mamá y esto te resuene. Y para que te la pienses si quieres ser mamá. Yo sé. Para que sepas de qué va. Y para que dejemos de juzgar y más bien, no sé, todos aprendamos de una forma diferente. Gracias por escucharnos. Gracias, Alma. Gracias. Es un placer siempre. Gracias a producción y nos vemos. Bye.